nos remesen, ¿no? El Poder Judicial ordena la reposición de los 2 magistrados inhabilitados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez. El Ministerio Público abre investigación, presenta una denuncia constitucional contra Jorge Luis Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y más temprano se ha allanado el Ministerio del Interior por un tema que parece en realidad de menor cuantía. Pero vamos a hablar de todo esto y de otros temas que atañen a la agenda parlamentaria con un congresista de Fuerza Popular, que además ha sido ministro del Interior, así que podemos preguntarle por el gran tema de la seguridad nacional, sobre el que también la presidenta Dina Boluarte ha hecho anuncios hoy. Gracias por acompañarnos, Fernando Respigliosi. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Y bueno, primero el último tema, ¿no? Que esos remesones de noticias judiciales en un país donde todo está judicializado. ¿Qué opinas sobre esta orden de una sala del Poder Judicial, 2 votos contra 1, una sala de 3 vocales, que dicen que el Congreso se suspenden los efectos de su resolución que inhabilitó a Inés Tello y Aldo Vázquez y deben ser repuestos en la Junta Nacional de Justicia de ellos 2? Es el colmo. Muestra el desastre en que está el sistema judicial peruano. Es muy obvio que la potestad de destituir o no a los miembros de la Junta de Justicia es una potestad del Congreso. De eso no hay ninguna duda, está establecido así. Hay experiencias anteriores con el Consejo de la Magistratura, que era lo que después se convirtió en Junta Nacional de Justicia. Hay resoluciones del Tribunal Constitucional que señalan eso, y ahora esta sala ordena reponer a estos magistrados que fueron destituidos, como digo, por el Congreso dentro de sus competencias. Juzga la sala que no se ha respetado el debido proceso. Cuando, por eso que no se ha respetado el debido proceso, por favor, esa es una acusación que se dio a lo largo de 9 o 10 meses. Y que además, cuando ya la propia Junta de Justicia había dicho, bueno, estos señores se van, entran los suplentes. Esto es una cosa realmente insólita. Muestra que la resistencia de estos señores de la Junta de Justicia, su desesperación por aferrarse a los cargos, sigue generando nuevas crisis. Pero la crisis es generada, pues, también por el Congreso que se metió en este lío. No, pero digamos, es el derecho a la defensa. Ya. Si a ti te votan, vas a pitearlo. Es el Poder Judicial el que ha emitido una orden y el Congreso ahora apelará. Pero bueno, mientras hay una medida cautelar. No, yo he visto una resolución del Congreso que dice que esto es... Un comunicado, ¿no? Un comunicado del Congreso que dice que esto no se puede aceptar. Ahora, esos jueces que han tomado esa... O sea, no puede ser que jueces tomen resoluciones ilegales, inconstitucionales y no les pase nada después. Esto va a ser revocado, por supuesto. Así como hay fiscales y jueces que todos los días sueltan delincuentes y después no les pasa nada. Los jueces también son susceptibles, por supuesto, de que se les revoque, se les investigue. Bueno, ojalá. Por ejemplo, la jueza Tarrillo, que le dio la razón a Patricia Benavides y la amparó para que no le investigue la Junta Nacional de Justicia, también se le está investigando. Bueno, pero es que investigando deben ser sancionados. O sea, no puede ser que estemos en un sistema que ya está totalmente descalabrado. Como te digo, todos los días jueces y fiscales sueltan a delincuentes y no les pasa absolutamente nada, quedan impunes. Por otro lado, ese argumento de que los procesos parlamentarios no pueden ser objetados por el Poder Judicial es muy relativo, porque el TC dio una sentencia que dice eso, pero hace una salvedad. Dice, salvo que garantías fundamentales estén involucradas. ¿Y cuál garantía fundamental? Bueno, pueden decir que la garantía pues a su trabajo, a su desempeño, a su dignidad. No, pues, por favor, ha habido un proceso, como te digo, que ha durado larguísimo tiempo. Ellos han tenido derecho a la defensa, han estado ahí en la última sesión, yo estuve presente, ellos todos han tenido derecho a la defensa. Y acataron, porque incluso la Junta Nacional de Justicia estaba procediendo ya a su vacancia. Bueno, no acataron, esa señora Inés Tello y el otro señor nunca acataron. La propia Junta de Justicia se demoró, claro, al final, la Junta Nacional de Justicia acató. Al final dijo, ya, se van. O sea, está clarísimo que la resolución era correcta. Pero por otro lado, los suplentes
no quieren suplir a los... No, el Tello número y a 1 se había aceptado ya, el suplente. Pero número resulta 1. que no, parece que se enteraron de lo que se venía. Bueno, no sé cuál habrá sido su motivo, su razón, pero el número 1 de los suplentes ya había aceptado y se iba a incorporar, el señor Siles. En todo caso, esto es un tema que lo tiene que afrontar la mesa directiva y el presidente del Congreso con el procurador del Congreso, ¿no? Sí, seguramente, pero es una muestra de este desorden que nos está generando crisis tras crisis todos los días. Un desorden en el que participa el Congreso. Sí, pero básicamente es un desorden judicial, porque la otra cosa que tú has mencionado, por ejemplo, esto de los allanamientos. Allanan el Ministerio Hablemos del Ministerio del Interior. Tú que has sido 2 veces ministro del Interior y en ese entonces ni pensabas en que te iban a allanar, ¿no? No, pero es insólito. El Congreso te censuró. Pero sí, no, está bien, lo hizo, pues tuvieron los votos necesarios para hacerlo, pero allanar, todos los días allanan a cualquiera. Ya, pero claro, este allanamiento absurdo. Es singular, ¿no? ¿Has visto por qué es el allanamiento? Porque salió una denuncia de que la DIRCOM, como decimos ahora en la jerga de los periodistas, que es la directora de comunicaciones del Ministerio, no está colegiada. No está colegiada. Que es una tontería, además no sé de dónde han sacado esa norma. Es una ley del año 88 que dio Alan García en su primer gobierno, que la dio pues contra los periodistas como eras tú y yo. Como nosotros. En aquel entonces éramos periodistas y la dio así con su aguijón para el periodismo. Y entonces se supone que todos los comunicadores del Estado deben ser colegiados. Pero que yo sepa, eso no ha ocurrido. No se ha estado... En muchos casos, bueno, ¿no? En algunos casos sí conozco a gente que le han planteado ese requisito y lo ha cumplido y se han colegiado, porque es fácil hacerlo. Tienes que mostrar que en los últimos años has sido periodista, ¿no? Bueno, ya, imaginemos que esto es cierto, pero eso se resuelve con análisis de las normas, pero allá. Y finalmente, si la ley es válida y no la cumpliste, bueno, pues le dices, gracias señora, usted ya no puede ser y contratamos a otro, ¿no? Pero allanar, claro, eso llama la atención. Eso es lo que es desproporcionado. Es absolutamente, pero eso está ocurriendo todos los días. Y en el caso del Ministerio del Interior, hubo una oportunidad también en que entraron al despacho del comandante general de la policía rompiéndole la puerta. O sea, todo el mundo sabe ahí que la llave la tiene alguien y que pueden abrirle, pero lo hicieron solamente para mostrar esa imagen. Síntomas de una crisis institucional, pues. Pero es gravísimo, pero no se puede tolerar. Porque, por un lado, o sea, todos cometen excesos o de severidad, que están en el límite del debido proceso, que no se guardan las garantías del investigado en una fase previa, además, porque en este caso hubo una denuncia periodística, pues el Colegio de Periodistas dijo, no se ha cumplido una norma. Y cierto, un allanamiento es una exageración por este caso, ¿no? Sí, y como te digo, esto es sistemático y estas cosas tienen que parar. Ahora, no puede seguir. Fuera de eso, qué debilidad política e institucional la del Ministerio del Interior y la del ministro Víctor Torres Falcón, ¿no? Bueno, yo no entiendo cómo cometen esos errores que son rápidamente subsanables, si es que se hubieran cometido. ¿Se ha reunido la bancada de Fuerza Popular para tomar una posición respecto a una eventual censura del ministro Torres Falcón? No, estamos esta semana de representación. Vienen, el lunes tenemos 2 interpelaciones al ministro de Transportes y Comunicaciones y al ministro de Energía y Minas. Ya hubo una interpelación la semana anterior al ministro del Interior, precisamente, y después y también hubo a la ministra de Cultura. Hubo 2 interpelaciones la semana anterior. Y bueno, hay esta ronda de interpelaciones que, en mi opinión, están un poco fuera de lugar, teniendo en cuenta que vamos a tener la presencia del gabinete en pleno, me parece que va a ser el 3 de abril, ¿no? Con el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Sí, pues en medio de interpelaciones llega el ministro. Vaya la que le espera a Adrián Sen, ¿no? Ha recibido varias papas calientes. Bueno, pero lo que le ha caído peor ha sido los relojes de Dina. Sí, antes de los relojes, ¿cuál es tu opinión personal sobre si se debe o no censurar a Torres Falcón? Mira, como te digo, la bancada no se ha reunido, no hay una posición institucional nuestra, pero en mi opinión, el tiempo que tiene en el ministerio es muy corto
difícilmente tú puedes exigir cambios sustanciales en 2, 3 meses que lleven el cargo. Han habido... Le hace el beneficio de la duda. Han habido operativos interesantes, estos que agarraron a la gente de Comas, por ejemplo, esto del gota a gota. Yo he estado en Comas hace un par de meses ahí hablando con el alcalde, viendo el centro de monitoreo. El alcalde Ulises Villegas. Así es. Y en fin, con la gente de seguridad ahí, tenían problemas serios con esto de los extorsionadores. La policía ha dado un buen golpe, detuvieron a este presunto terrorista iraní. O sea, se están haciendo algunas cosas. Ahora, hay algo que yo sí quisiera mencionar. Por ejemplo, he visto que hay una resolución que está a punto de ser firmada por el ministro para comprar 7.000 fusiles sin licitación. Esto no es obra de este ministro, porque esto venía ya desde antes, pero están a punto de concretar otro gran negociado a costa de la policía. En lugar de hacer una licitación... ¿Crees que esos rifles no son necesarios o más te preocupa la forma de No son adquisición? No, ya es lo que acaban de hacer con el ejército, que yo he denunciado una y otra vez, ya hay investigación de la Fiscalía y la Contraloría, que a través de FAME compraron sin licitación unos fusiles sin experiencia de combate a una empresa israelí, y el mismo individuo que estuvo en ese negociado está ahora detrás del negociado de los fusiles con la policía, con la misma historia, esto de gobierno a gobierno, que es una gran estafa, porque dicen, hacemos relación con el gobierno de Israel, entonces hay que comprarle de todas maneras a una empresa israelí, y ahí viene es que en realidad negociado. Facilita pues y destraba varios de los procesos para las compras. Eso tiene su lado bueno de eficiencia, la corrupción, y su lado malo. Por ejemplo, que puede colar. En el caso de armas, las más grandes fábricas de armas, por supuesto, están en los Estados Unidos. Es imposible hacer un trato de gobierno a gobierno con los Estados Unidos porque el gobierno norteamericano no se mete. A propósito de Estados Unidos, invocado ahora en el pronunciamiento de la presidenta como que va a ayudar a formar a los 300 comandos de élite para un nuevo grupo, ¿no?, que se ha formado de la División contra los Delitos Transnacionales. ¿Qué opinas de eso? Bueno, siempre ha habido una colaboración con los Estados Unidos para la instrucción de policías, ¿no? Eso me parece positivo. Pero sonó como que una invocación es nuestro garante, algo así, y no hay tal cosa, ¿no? No, para nada. No es un gran plan para ayudarnos a combatir nuestros males, como lo fue el Plan Colombia con Colombia. Pero esto de instrucción... Siempre he sido ministro hace más de 20 años y había eso. Venían instructores norteamericanos que venían con sus armas, con sus municiones, y le daban una instrucción de primer nivel a ciertas unidades especializadas. Claro, pero dicho en este contexto y subrayado el nombre de los Estados Unidos, parecía como que en su pronunciamiento la presidenta decía, Estados Unidos está tratando de decir, me están respaldando a mí, ¿no? Pero eso no es así. Pero bueno, yo espero que, por ejemplo, este negociado no se concrete, que sea una licitación, pues como debe hacerse. Y yo converso mucho con los policías. Los policías saben lo que necesitan. A propósito, sacaron al funcionario de la SUCAMEC. Tú estabas también criticando ahí. Claro, ese era un escándalo. Había una corrupción tremenda ahí, y lo que trataban de hacer para justificar la corrupción en SUCAMEC era decir, la ley no nos permite... Pero hace como un par de meses entrevistamos aquí al señor Rejas y nos dijo que, hablando de la ley, que la ley era muy generosa con los coleccionistas y que había gente que podía, con el cuento de que eran coleccionistas, comprar muchos mentía descaradamente. Y después yo descubrí, y eso lo he dicho en RPP, que este señor era el responsable directo de la entrega de decenas de estas armas a ese chofer de micro y a ese chofer de mototaxi que habían comprado 60, 70 armas. Claro, es que él decía que la ley estaba mal y que tenían que permitirles... ¿Sabes cuál es la prueba más evidente? Que cuando se puso los reflectores sobre SUCAMEC, nunca más ocurrió eso, con la misma ley. Pero ya nunca hubo más un Algemiro o un Rudy que compraran 60 o 70 armas. Es mentira. Y además... todos los usuarios saben perfectamente. Hoy día estaba conversando con un policía que se compró un arma personal
se demoraron 2 meses y medio para darle la licencia, a pesar de que es policía en actividad y conoce a gente ahí. A estos, Algemiro y Rudy, en 9 días le daban 20 licencias. Claro, hay una empresa llamada el Cazador, ¿no? Que le daban un Así es. como el cuento que compraban para coleccionistas. No, pero ¿quién daba las licencias? Cosa insólita, las daban en 9 días, daban 20 licencias a la misma persona. Y a cualquier hijo de vecino. Y si hay un ajuste normativo que hacer que se haga, pues tampoco debe ser muy difícil. No, porque ya sabemos, yo soy usuario y ya sé esto. Cada vez que nos cambian las leyes es para perjudicarnos. ¿Tienes tu colección de armas? No, solo una de defensa personal. Por ahí hay algunas, pero caramba. El punto es que la ley es muy buena, pero cada vez que meten la mano gente como la de Sucame, como las autoridades, lo que hacen es perjudicar más a los ciudadanos de a pie. Y hablando de manos y las muñecas, ¿qué decir de la crisis de los relojes? ¿Es serio? Bueno, yo creo que sí, porque es un gobierno precario y eso afecta mucho a esta señora, ¿no? Que no ha tenido una explicación. Ya no sé cuántos días han transcurrido desde que estalló el escándalo y no ha tenido una explicación coherente. Obviamente no va a tener, es imposible que tenga una explicación coherente, pero alguna ha debido dar, Por ejemplo, siendo apelo ya no solo al congresista, sino al analista que te dedicabas a hacerlo hace tiempo. ¿Cuál podría ser una explicación que más o menos calme las aguas? Bueno, tendría que inventarse algo como que, no sé yo, pues tiene un novio que le ha regalado el reloj. Un donante, por ahí va la cosa, ¿no? Que alguien se lo dio. Claro, pero tendría que abandonar ese esbozo de versión que hizo de que se lo compró con su plata y antaño. Bueno, todo el mundo ha dicho que en la campaña tenía relojes de plástico, ¿no? Entonces, pero además, tú sabes que un funcionario público no puede recibir regalos. Tan costosos, además. No, pero así te regalen algo de 20 soles, no puedes. Entonces, un regalo de $15,000, por favor. Porque eso se presta pues al soborno, obviamente, ¿no? Claro, es una forma anticipada de soborno, ¿no? Pero obvio, es darte $15,000 en efectivo o darte un Rolex que vale $15,000 es un soborno aquí y en cualquier parte. Entonces no se puede recibir ese tipo de regalos, a menos que sea, pues, qué sé yo. ¿Y no te da la impresión que lo que hizo ahora con ese pronunciamiento fue simplemente ganar tiempo? A ver qué se le ocurre y qué surge luego. Claro, deben tener un equipo de analistas tratando de buscar una salida legal a este asunto que es complicadísimo. Yo he visto lo que dicen algunos abogados, Carlos Caro y otros. O sea, difícil, ¿no? Porque, o sea, también esta historia que dijo la ministra de Vivienda, que es un reloj falsificado, bueno, ahí está incurriendo en otro tipo de delitos, en fin. Es muy difícil que encuentre una salida. Hoy día hemos tenido varias noticias. ¿Qué te parece? El Ministerio Público presenta ya no solo una apertura de investigación, no, una denuncia constitucional contra Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, es parte de esta judicialización de todo, de la política y de todo. Pero como que le está cayendo a todos los lados, ¿no? Como para que no se diga, este Ministerio Público es de izquierda y apunta a la derecha, o es de derecha y apunta a la izquierda. Le está cayendo a todos. Pero vamos de crisis en crisis y de acusación en acusación y no tenemos cuándo acabar. Y para terminar con un tema que sí está en la cancha del Congreso, el Congreso lo ha hecho, creo que tú no votaste, lo de la minería ilegal, el haber derogado un decreto que facilitaba el combate a la minería asociada al crimen organizado. Bueno, yo siempre estoy ahí, pero justamente ese día tuve 3 entrevistas seguidas, acepté ese día 3 entrevistas seguidas y me salí del pleno y no estuve. ¿Y cómo hubieras votado? No estuve en el debate. Bueno, hubiera votado como bancada, como siempre. El argumento que he visto... o sea, sí, hubieras... Bueno, pero nosotros estabas a favor de derogar ese... No, mira, pero yo no escuché el debate ni participé en él, pero el argumento que he visto que se ha dado es que el gobierno tenía facultades delegadas para ciertos temas y no tenía facultades delegadas para el tema de la minería. Es un argumento formal, pero es real, es cierto. No había facultades para la minería y ese fue el punto que... Pero eso siempre es bien interpretable, ¿no? Bueno,
pero es la realidad, ¿no? O sea, tampoco el gobierno puede agarrar y legislar sobre lo que le da la gana. Facultades para combatir la inseguridad, es un tema de No, pero no era en ¿no? general la inseguridad, era detallado, específico. ¿Cuántas cosas se dejan pasar entre uno y otro? Eso se lo dieron al gobierno, bueno, antes de que yo entrara, y yo estuve en desacuerdo que le dieran esa facultad, de hecho. Pero no lo han hecho por esa disquisición de interpretación de las normas, sino por favorecer a grupos que tienen mucha incidencia en la política. Yo espero que no sea así, y estoy, eso sí, plenamente de acuerdo contigo, que tienen mucha incidencia en la política. Son grupos muy fuertes y además han estado ahí. Además tú los conoces, te has dedicado a consultorías de seguridad, ¿no? Y además han estado ahí frente al Congreso haciendo bulla, pero más que eso, ya tú sabes cómo funcionan esas cosas. Hay grupos de interés muy fuertes que consiguen determinadas Fuerza alianzas. Popular va a debatir el tema. Sí, claro. Para tener posiciones de pronto correctivas y plantear algunos correctivos a esta norma. Yo tengo opiniones claras a ese respecto, porque esto de la minería ilegal es una amenaza gravísima a la seguridad nacional. Ya está prácticamente a la par con el narcotráfico, son miles de millones de dólares, están en las fronteras, están organizando bandas criminales, como lo que hemos visto en Patás. Yo creo que es gravísimo y que esto hay que pararlo de una vez. Y que este asunto del reinfo se ha convertido en una patente de corso para traficar minerales y legalizar mineral que es extraído ilegalmente. Entonces, esto es muy grave y yo creo que hay que tener una posición muy clara respecto a eso. Bueno, ¿no? Muchas gracias, Fernando Rospigliosi. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Pues partir y escoger una carta, por favor. ¿Qué dice? La vida es como una pelea. No fracasas cuando caes, sino cuando te rehusas a levantarte. Una frase que da ánimo y aliento. Bueno, yo me he pasado toda mi vida peleando siempre por algo. Y levantándose. Sí. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Y nos vemos dentro de